Hola Robinson, buenas tardes. Hola Robinson, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes. Está. Hola, buenas tardes. 2 minutos más y arrancamos con los que estemos. Buenas tardes a los que van llegando. Listo, buenas tardes. Vamos a arrancar los que estamos porque si no se nos va el tiempo y no alcanzamos a ver todo lo que vamos a ver hoy. Buenas tardes a Efren, a Maciel, a Robinson, a Stephanie y Deimer que va entrando apenas. Listo. Entonces nos ubicamos en la primera guía de este periodo. ¿Cómo van con las preguntas? ¿Ya las hicieron? ¿Ya se las han hecho a las personas que eso es lo que más tiempo les va a llevar? ¿Ya las hicieron o no las han hecho? Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ok, creí que no me estaban escuchando. Listo. Entonces lo que más les va a llevar son las preguntas. Acuérdense de eso porque eso sí les va a llevar un poco más de tiempo. Yo les voy a explicar cómo es el paso a paso, cómo lo van a hacer, pero pues ustedes deben tener ya las preguntas y las respuestas de las personas para poder hacer eso. Entonces, miren, aquí en la hoja dentro de la guía, hay un ejemplo de una encuesta. Esto es un ejemplo, eso ustedes no lo deben hacer. Este es el ejemplo que yo les voy a explicar para que ustedes comprendan cómo van a hacer ustedes su proceso. Entonces, toda encuesta debe tener un enunciado para que la persona que la vaya a llenar, que la vaya a diligenciar, entienda y comprenda qué está haciendo. Entonces, este es el enunciado de esta encuesta. Dice, por favor, dedica unos minutos a responder este cuestionario. El objetivo es recabar información sobre la opinión que tiene el alumnado acerca de la metodología, contenido y resultados de los trabajos realizados en equipo y se enmarca dentro de un proyecto de innovación docente concebido por la Unidad de Innovación Docente. No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero o sincera en tus respuestas. Tan solo tienes que marcar con una X la opción que te resulta más adecuada. Tus respuestas son confidenciales. Entonces, este enunciado que les estoy leyendo acá que dice encuesta, es el enunciado para que la persona se ubique dentro de lo que va a contestar o lo que va a encontrar dentro del formulario. Ustedes deben hacer lo mismo cuando hagan la encuesta que le van a aplicar a las personas, para que ellas entiendan o comprendan de qué le van a hablar. Por ejemplo, el que le tocó naturaleza, puede colocar un enunciado, a continuación encontrará una encuesta que habla sobre la naturaleza, encontrará respuestas, encontrará preguntas que van de acuerdo a la siguiente forma para que se ubiquen, Ustedes hacen un enunciado pequeño
para que las personas se ubiquen qué es lo que van a contestar y para qué están haciendo eso. Eso siempre se debe hacer cuando se va a hacer una encuesta. Listo, ahorita nada más hemos visto eso, los que van llegando apenas, Lina, Michael, han llegado varios, apenas hemos leído esta parte de acá que dice encuesta. Listo, eso ubica a la persona que va a contestar la encuesta en lo que se va a encontrar después. Y esto es un ejemplo, eso es un ejemplo para que ustedes se hagan una idea de cómo van a ser el cuestionario que les van a aplicar a las personas. Entonces, miren, dentro de esta encuesta ejemplo dice, escriba su nombre, marque el curso en el que se encuentra, el grado, la jornada. Profe, casi no se ve bien. Hola, ¿no me entienden? Hola. No, casi no se ve bien la pantalla, se ve. Ah, no se ve bien la pantalla. Espérenme, la dejo de compartir y la vuelvo y la comparto. ¿Ahora la ven mejor? Sí, señora. Sí. Ah, bueno, listo. Cuando pasen esas cosas, díganme porque pues yo no me doy cuenta, entonces deben avisarme si no se ven bien las cosas. ¿Listo? Entonces, de nuevo, la primera pregunta que dice, nada más escriba el nombre, escriba el curso, escriba el grado, escriba la jornada. Y aquí empiezan las preguntas como tal de la encuesta. Entonces quiero que se fijen en algo para que ustedes comprendan cómo es que van a sacar esa tabla de frecuencia. Miren que las opciones que les dan a cada pregunta son opciones cerradas. Por ejemplo, la persona puede marcar muy de acuerdo, sin opinión, en desacuerdo o muy en desacuerdo. No son preguntas abiertas. Si ustedes hacen un cuestionario con preguntas abiertas, después no van a poder encontrar tablas de frecuencia. Entonces, deben hacer preguntas donde la persona conteste respuestas cerradas, ya sea sí, no, está de acuerdo, no está de acuerdo, pero no las pueden dejar abiertas para que ustedes después hallen tablas de frecuencia. Entonces, miren, ahorita yo les voy a hacer el ejemplo completo con esta encuesta de ejemplo, valga la redundancia. Entonces, la primera pregunta dice, ¿me ha ayudado a mejorar mi competencia de trabajo en equipo? Entonces la persona puede marcar muy de acuerdo, sin opinión, en desacuerdo y muy de acuerdo, muy en desacuerdo. Me ha ayudado a mejorar mi expresión oral y escrita, me ha ayudado a mejorar mi capacidad de análisis y síntesis, me ha ayudado a mejorar mi capacidad de razonamiento. Entonces, a partir de esta encuesta que llena la persona, se van a empezar a hallar las tablas de frecuencia. ¿Y cómo se halla eso? Sumando las posibilidades o las opciones que yo le di a cada persona. Entonces, las opciones eran muy de acuerdo, sin opinión, en desacuerdo, muy en desacuerdo, y pues le coloco el total. Entonces, ¿cuántas personas dijeron que estaban en muy de acuerdo? 4. Un ejemplo, ¿no? De encuesta. Eso es un ejemplo de encuesta, acuérdense. ¿Cuántas personas dijeron que estaban de acuerdo? 9. ¿Cuántas dijeron que estaban en sin opinión? 2. ¿Cuántas personas estaban en desacuerdo? Ninguna. En muy desacuerdo, 0. Y el total fueron 15 preguntas que se contestaron. Así es que yo encuentro una tabla de frecuencia, sumando las posibilidades que le coloqué a cada pregunta para que a mí me dé una tabla de frecuencia. Entonces, una sola persona contestó esta encuesta. Miren, después de haber aplicado el cuestionario a un estudiante, se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, una persona contestó la encuesta que les acabo de mostrar ahorita y dio como resultado esta tabla de frecuencia que está acá. Muy de acuerdo, sin opinión, en desacuerdo, muy en desacuerdo, y el total de preguntas son 15. Entonces, ¿yo qué hago? Profe, Dime. uno no puede poner apenas sí, ¿no? Sí, también puede ser. Es un ejemplo, ese era un ejemplo, pero ustedes lo pueden hacer así. La idea es que sea cerrada, que no sean preguntas abiertas, porque si son preguntas abiertas, ¿cómo sacan tablas de frecuencia? Deben ser preguntas con opciones, que son respuestas cerradas para que puedan hallar la tabla de frecuencia. ¿Listo? Entonces, toman el gráfico, toman la tabla y sacan el gráfico, como lo hemos visto la clase pasada. Vamos a hacer un ejemplo entre varios para que vean más o menos lo de la aplicación y lo que va de aquí para abajo, que es lo nuevo. Todo esto hasta ahorita es lo que hemos visto en el primer periodo. Entonces voy a abrir un Excel y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Listo. Entonces voy a colocar acá encuesta
ejemplo. Entonces, por ahí escuché la voz de Lina. Entonces, vamos a tomar a Lina para que me conteste las preguntas. Entonces, ¿yo qué voy a colocar acá? Aquí voy a escribir las preguntas. Aquí voy a escribir el nombre de las personas que me contesten la encuesta. Entonces, nombre 2, nombre 3, nombre 4, nombre 5. Digamos que a mí me la van a contestar 5, pero ustedes se las deben contestar 15, ¿no? Entonces, no vamos a hacerlas tampoco todas porque se nos va mucho tiempo. Entonces, por acá pregunta 1. Pregunta 1. Entonces, preguntas, perdón. Entonces, la primera persona que me lo va a contestar es Lina. Entonces, por acá voy a escribir la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta me dice, me ha ayudado a mejorar mi competencia de trabajo en equipo. Entonces, me ha ayudado a mejorar mi frecuencia de trabajo en equipo. Acuérdense lo que siempre les he dicho. Primero escriban las cosas y después las ajustan o miran los campos de espacio que ocupan. Para que, como a mí se me pasó aquí el contenido de la celda y se me pasa hacia donde están los nombres, yo me voy acá donde dice ajustar texto y a mí se me acomoda el espacio de lo que he escrito dentro de la celda para que no me ocupe el resto de espacio. O si no, me ubico dentro de esta parte acá arriba y le doy el ancho para que no me quede como tan larga la celda, sino que me quede un poquito más ancha. Entonces, miren, allá vi que la primera pregunta. Entonces, aquí voy a escribir la respuesta que me dé Lina a esa primera pregunta o puedo hacer lo siguiente. Sí. Aquí le voy a dar, espérenme que aquí le voy a dar donde dice, donde dice. Bueno, aquí le voy a dar mejor insertar una nueva fila. Estaba buscando otra opción, pero no la encontré. Uy, le di eliminar. Insertar. Ya. Esto lo voy a combinar. Para así la opción que me dijo Lina, la de sí y la de no. Aquí le voy a dar insertar. Sí y no. Listo. Entonces, por ejemplo, Lina, la primera pregunta, ¿tú opinas que sí o opinas que no? ¿Me Yo ayuda? opiné que sí. Sí, listo. Entonces, le coloco una X, la centro y me voy a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿me ha ayudado a mejorar mi expresión oral y escrita? Me ha ayudado a mejorar mi expresión oral y escrita. Entonces, lo mismo, le doy a ajustar contenido. Entonces, Lina, ¿sí le ha ayudado o no le ha ayudado? Sí me ha ayudado. Listo. Entonces, si ven, ahí lo que voy a hacer es colocar debajo de cada posible opción una X, para que después cuando yo haya la tabla de frecuencia, lo que voy a hacer es sumar los sís o sumar los nos, y con eso voy a tener la tabla de frecuencias. Siguiente pregunta, voy a hacer nada más 3 preguntas. Me ha ayudado a mejorar mi capacidad de análisis y síntesis. Me ha ayudado a mejorar mi capacidad de análisis y síntesis. Pero acá nombre hay que ponerle el suelo. Sí, para que tengan las opciones. Entonces aquí vea, ¿cómo se hace eso? Aquí me ubico, le doy insertar, aquí lo ubico el sí y aquí lo ubico el no. Y ya, así yo lo voy llenando. Y aquí le doy combinar para que me quede un solo nombre ahí. Por ejemplo, Michael. Michael, ¿la primera te ayudó o no te ayudó a hacer un trabajo en equipo con personas?
¿Sí o no? Sí, sí, Listo. ¿Te ayudó a mejorar tu expresión oral y escrita? sí, ¿Y te ayudó a mejorar tu capacidad de análisis y síntesis? sí. Listo. Aquí pongamos la línea que no, como para tener una respuesta que no, porque si no todas me van a quedar igual. Listo, hagámosla con una persona más. Deimer, ¿te ayudó a mejorar tu capacidad oral y escrita? Deimer, ¿se fue? Bueno, pongámosle a Deimer que no. Aquí pongámosle que sí y aquí pongámosle que no. Listo. Una última persona. Una última persona. ¿Quién más está conectado? Efren, también está Mía. conectado. Efren, ¿en la primera sí o no? No. ¿No? ¿En la segunda? Sí, ¿En la tercera? sí. Listo. Entonces, ¿ahora yo qué hago? Pues ahora sí le coloco los bordes a la tabla. Como lo hemos visto en el primer periodo, ubico la información centrada para que se vea mucho mejor. Aquí esto me queda feo así, entonces lo combino para que me quede una sola. Aquí arreglo esto. Listo. Entonces, ya tengo mi encuesta. Digamos que la encuesta es sobre mejora en el trabajo en el equipo, en trabajo equipo. Ese es el tema de mi encuesta. Entonces, yo la voy a colocar centrada en el cuadro en el que estoy haciendo. Le coloco lo que yo considere que me quede mejor. Listo. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Cierran el micrófono. Michael. Ya lo cerré. Listo. Entonces, ustedes hacen las 15 preguntas con las 15 personas, así como le mostré hasta ahorita. Entonces, ¿qué van a hacer después? Seleccionan la tabla, le dan insertar gráfico. Pueden ser el recomendado que les está mostrando Excel, que puede ser cualquiera de estos. En este caso, mire, no hay ningún recomendado. Entonces, ustedes qué deben hacer, deben ponerse a mirar en cuál les va a quedar un poco mejor la información. A veces cuando no hay números, por eso es que Excel les está mostrando que un gráfico en este caso no les está quedando o no les va a quedar como quedan normalmente los gráficos, porque no hay ningún número dentro de la tabla. Pero pues busquen uno que parezca o que les mostrara más o menos el comportamiento de su encuesta. A mí me muestra de pronto muy poco porque apenas hay tres preguntas con 3 personas nada más. Pero si ustedes van a tener mucha más información, les va a mostrar un poco más de actividad dentro de la gráfica. Entonces acá le cambian el título. Entonces, resultados de la encuesta. Resultados de la encuesta. Listo, entonces ese es el primer punto. Miren, en el primer punto deben hacer la gráfica de la encuesta. Aquí está el procedimiento uno por uno de cómo se hace, lo que me deben entregar. Entonces, en el primer punto, grafican lo que está dentro de la tabla. Entonces, aquí ya está la gráfica de esos valores que están dentro de la tabla. Entonces, vamos a sacar esa tabla, porque no la hemos sacado todavía. Entonces, vamos a sacar la tabla de frecuencia. Les voy a escribir por acá, tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia. Entonces, mi tabla de frecuencia va a ser cis y no, porque son solamente las opciones que yo tengo. Esa tabla de frecuencia que está en esta parte de acá tiene la opción de muy de acuerdo, sin opinión, en desacuerdo, de muy en desacuerdo, porque son todas las posibles opciones que tienen mis preguntas. Mírenlas acá. Pero como estamos haciendo el caso del ejemplo, lo estamos haciendo nada más con sí y no, entonces yo nada más le voy a colocar sí y no. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esa sumatoria para encontrar la tabla de frecuencia? Me voy a poner a sumar todos los sí y todos los no que tengo dentro de mis respuestas de la encuesta.
Entonces, ¿cuántos sí tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en sí, le voy a colocar 8. Ahora voy a sumar mis no. Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. Y aquí le voy a colocar total. Entonces, ahora voy a hacer la sumatoria, como lo vimos en el periodo pasado. Suma, abro paréntesis, selecciono los dos datos de la celda y le doy enter. Listo. Entonces tengo 12 respuestas. Ahora voy a colocarle los bordes a la tabla. Voy a organizar esa información para que se me vea mejor. Voy a ubicar bien lo que está dentro de la tabla. Listo. Ahora sí tengo mi tabla de frecuencia. Voy a graficar esa tabla de frecuencia. Insertar. Gráficos recomendados. Miren, me está recomendando todos esos tipos de gráficos que se verían bien para la tabla. Yo voy a elegir el primero y le voy a dar a aceptar. Entonces, ese es mi gráfico de frecuencia. Entonces, le cambiaré el título. Gráfica de frecuencia. Gráfica de frecuencia. Listo. Recuerden que le pueden cambiar el color, le pueden cambiar el fondo a la gráfica, dependiendo como ustedes consideren y sea personalidad de cada quien y de cada estudiante. Le pueden cambiar el color de esto, le pueden hacer muchas cosas, le pueden cambiar el fondo. Bueno, ya eso lo vimos en el primer periodo. Listo, ahí estamos cubriendo el primer punto, que es halle la tabla de frecuencia y grafíquelo. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Lo nuevo que vimos en este periodo, que fue lo de la media, la moda y la mediana. ¿Cómo se hallan esos valores? Entonces, miren, es muy sencillo. Entonces, voy a escribir aquí valores de, se me olvidó esto por acá. ¿Cómo es que se llaman? Medidas de tendencia central, perdón, se llaman. Medidas de tendencia central. Entonces, ¿cómo se encuentran esto? Entonces, yo voy a escribir aquí, voy a organizarlo, voy a escribirle media, moda y mediana. ¿Y cómo los hallo? Miren cómo se hace, es muy sencillo. Yo voy a escribir igual, media, y miren, pónganle atención a estas opciones que me aparecen dentro de Excel. Me aparece media acotada, media armo, media geométrica y mediana. Nosotros estamos buscando la media. Cuando yo les dicté la definición, ¿cómo era que decía esa media? ¿Media qué? ¿Media qué? No me acuerdo. Media aritmética. En el cuaderno tienen media aritmética. No se les olvide porque si no, no van a saber cuál van a buscar acá. Entonces, la media aritmética es esta que dice media.armo. Yo la selecciono. El paréntesis ya se me abrió solo. Yo lo que voy a hacer es seleccionar los datos que están acá, los numéricos. Cierro paréntesis y le doy enter. Este es el valor de la media de mi tabla de frecuencia. Ahora la moda. Voy a escribir moda, abro paréntesis, selecciono los valores, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Qué fue lo que significa que me aparezca NA? ¿Qué les expliqué? SNA. No, no hay valor, algo así. No hay moda, porque No hay. recuérdense que la moda es el valor que se repite. De acá hay un 8, hay un 4 y hay un 12. Como no hay ningún valor que se repita, entonces no hay ninguna moda y por eso aparece NA. Y la siguiente, que es la mediana, escribo mediana, abro paréntesis, selecciono los valores de la tabla, le doy a cerrar paréntesis y le doy enter. Así se hallan las medidas de tendencia central, que fue el tema nuevo que vimos en esta clase. La media, la moda y la mediana. Si ven que no es difícil, es nada más escribir la fórmula y ya. Voy a hacer la tabla, los bordes de la tabla nuevamente, como lo hemos hecho hasta ahorita, a centrar la información.
Uy, se me fue para otro lado. Ah, ya sé por qué. Listo. Esto no le he dado acá, combinar y centrar. Por eso se me fue ahorita para un lado. Eso le voy a colocar por acá un negrita. Voy a colocarle por acá unos colores de fondo. Listo. Esas medidas de tendencia central. Uy, esto me está sobrando. Entonces voy a darle a esto combinar. Para que eso ahí no me sobre. Listo. Entonces ya tengo mis medidas de tendencia central. Eso también lo debo graficar. Entonces le voy a dar insertar. Gráfico recomendado. Le voy a dar este círculo para cambiar. Y ahí me mostró las medidas de tendencia central. Listo. El siguiente punto que me dice. Creo que ya ese es el último. Tratando la medida, la moda, la mediana. Listo. Por último, yo debo decir cuál es la población. Por acá voy a escribirla abajo, población. ¿Se acuerdan que yo les dije cuál era la población del ejemplo pasado de cuando hacíamos el ejemplo en clase de las notas? Que hablábamos de un valor. ¿Cuál era ese valor? ¿O de dónde salía ese valor? 1000. 1000. ¿Y por qué era 1000? ¿Por qué daba 1000 en ese ejemplo? ¿Quién se acuerda por qué daba 1000 en ese ejemplo de las notas? Porque era todo el valor, la suma total. Porque eran las Lo que nos- personas que estaban involucradas en esas notas que estábamos viendo. Entonces, mi población de ese momento era 1000. En este ejemplo que yo acabé de hacer, ¿cuál sería mi población? El que les estoy mostrando, en el que acabamos de hacer. 15. No, 15 es el que 15. ustedes van a hacer, pero en este... Los nombres de los estudiantes, profesora. 4, muy bien. En el que ustedes van a hacer, su población va a ser 15, porque van a ser 15 personas a las que van a encuestar. Pero en mi caso es 4 porque yo nada más le pregunté a Lina, a Deimir, a Efren y a Michael. No les pregunté a ninguno más. Efren levantó la mano, dime. Efren, ¿levantaste la mano? No, pero sin culpa. Listo, vale. Listo. Entonces nos faltaba encontrar la población. Listo, eso es todo lo que dice la guía que hay que hacer. Miren, el primer punto dice, elabora el cuestionario de 15 preguntas con el tema que te asignará tu docente. El trabajo lo puedes hacer en grupo de 3, debes enviar en imágenes la encuesta diligenciada por las 15 personas. Ya les dije que me la tienen que mandar para saber, para yo darme cuenta que sí se le hicieron a las 15 personas. Esa información la escriben en Excel como les mostré. Entonces, escriben las preguntas acá de este lado, escriben acá las preguntas y aquí escriben el nombre de las personas. Y en este caso hicimos un ejemplo con sí y no, pero ustedes pueden tener aquí otras posibles respuestas y se lo colocan debajo a cada persona. Después, ¿qué van a hacer? Van a graficar la tabla con la información recolectada de la encuesta. Entonces, hicieron una gráfica acá. Después necesitamos hallar la tabla de frecuencia y la graficamos también, porque si no hallamos la tabla de frecuencia no tenemos números para poder encontrar la media, la moda, la mediana. Por eso es que hallamos la tabla de frecuencia, porque con la información que yo tengo recolectada aquí en esta tabla, yo no voy a poder hallar ninguna fórmula de media, moda y mediana. Por eso voy a encontrar la tabla de frecuencia. Después, ¿qué tengo que hacer? Halle y grafica en Excel la media, la moda y la mediana. Entonces, hallo los valores con la fórmula como les mostré. Cuando vaya a hallar media es media.armo, la moda, la mediana y la población también la debemos escribir porque hay que tener presente cuál es la población en la que estamos interactuando. Tenemos la información y hacemos la gráfica. Le podemos modificar el color, le podemos modificar esas cosas dependiendo de lo que estemos, de cómo queramos nosotros que se nos vea el trabajo. Listo, y esas son todas las preguntas que tiene el trabajo, no tiene más nada, son apenas 4 preguntitas. ¿Qué les va a llevar más tiempo? Y por eso les pregunté cuando empezamos la clase, si ya hayan hecho este primer punto.
porque es el que más tiempo les va a llevar. Cuando ustedes ya tengan ese primer punto, el 2, el 3 y el 4 es rapidito. Miren que en media hora se puede hacer si uno escribe rapidito en el computador. ¿Qué le lleva más tiempo? El punto 1. ¿Cómo vamos con ese punto 1? Uy, ninguno me habla, o sea que ninguno lo ha hecho. Terrible. Sí, ¿Qué me- nosotros, mi grupo sí ¿Sí? los hizo. Ah, bueno. Sí. ¿Qué me Nosotros van la a religión, mandar? nosotros lo hicimos. Ah, bueno. ¿Qué me van a mandar? El archivo Excel, como me hicieron en el primer periodo. Le dan archivo, guardar como, lo guardan en la carpeta que ustedes quieran. Yo siempre cuando voy a mandar algún trabajo, yo lo guardo en el escritorio para saber, por ejemplo, voy a escribir mi nombre, Lady Martínez, lo guardo en el escritorio y le doy guardar. Cuando lo voy a mandar por correo, los que no saben cómo se manda por correo, ¿yo qué hago? Voy a abrir mi correo. Que ya se los había explicado la clase pasada, pero igual se los voy a repetir. Le voy acá donde De la dice clase pasada. redactar, perdón. Acá donde dice redactar. Lleva el celular. Mi mamá había llevado el celular. Cuando eso no había comprado mi mamá. Por ejemplo, me lo voy a mandar a mi correo, a otro correo, Yo le envié. a otro correo que yo tengo por Mira que acá. aparece mi nombre. Mi nombre en el correo de la profesora. Voy a mandar a esa persona. ¿Qué pasa? El asunto guía 1, segundo periodo. Y el nombre de los que lo hicieron, porque a veces no me mandan el nombre de los que lo hicieron. Y el Clay, porque ustedes son 2 Clay, a veces me mandan cosas que yo no sé en cuál de los 2 Clay están. Ustedes escriben la guía, el periodo, el nombre de los que lo hicieron y el Clay. Aquí si me quieren escribir algo, me lo escriben, si no, no me escriban nada. Buena tarde, por ejemplo. Aquí le No voy a sé, dar con donde el dice, tiempo devuelven así. aquí doy donde dice buscar archivos. Selección, voy y busco la carpeta donde lo guardé, que es esta, miren que se ve que es un archivo Excel, entonces le doy ahí, le doy a abrir, él va a cargar, miren que está cargando, y ya cargó todo, y le doy a enviar. Mire, dice enviando, se envió el mensaje, yo verifico que sí se envió porque voy a la carpeta de enviados, y acá dice enviado, cómo fue enviado, y aquí veo el archivo que sí de verdad se fue para ese correo que escribí. Listo. Nos quedan 6 minutos, pero quiero hacerles el ejemplo a los que no han hecho lo del cambio de contraseña de correo institucional, que es muy sencillo y no lo han hecho. Eso ya lo hice, ese fue el video que hice que digas. Hay algunos que sí, ya lo hicieron, pero hay otros que no lo han hecho. Entonces, los que no lo La han hecho, profesora Stephanie ya lo hizo. los que no lo han hecho, ¿quién no lo ha hecho? Y lo hacemos acá y les muestro los pasos. ¿Quién no lo ha hecho? De los que están acá conectados. Yo, profe, ¿Todos yo ya no lo lo he hecho. hicieron? ¿Todos ya? Yo no. ¿Tú no? ¿Cómo es tu correo? Lina, no lo he hecho. ¿Quién me está diciendo, Lina? Sí. Bueno, Lina, voy a revisar cómo es el correo de Lina. sí. Entonces, espérenme. Nos quedan Lina 5 Marcela, por minutos. favor. Si no, bueno, Lina Marcela, ¿qué? ¿Lina Marcela, qué? Córdoba. 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 Ajá. ¿Y los números? Pero yo lo miro bien. Pero lo miro bien. Yo creo que no es todo eso. Los correos Si son... no, se lo como. ¿Cómo? ¿No? ¿00? No, no. Estoy buscando. Bueno, a ver quién lo encuentra primero. Vamos a ver. Ay, me va a ganar. Creo que le voy a ganar. Matrícula, listados, estudiantes. No lo encuentro. Y eso es que lo escribieron al frente mío. ¿Qué tal si yo no supiera que no lo escribieron? Alinas 502.
Córdoba, véalo acá. Lina Marcela 5953. Acuérdense que cuando es un correo institucional deben escribir el correo completo, @luiseduardodiazyondo.edu.co. Si no lo escriben completo no les va a aparecer. Siguiente. No pudimos encontrar su cuenta de Google. Vea. Lina, como no había A mí también me intentado sale entrar. eso. Ah, bueno, ¿por qué no me habías dicho? Acuérdate que les dije a los que no puedan entrar que me deben decir porque el profesor Jason los debe activar si no están activados. Lina, por ejemplo, miren que lo copié tal cual y no está activada. Es que Por eso fue que cuando a no mí me pude entrar. salía eso, yo pensé, profe, cuando a mí me salía eso, yo pensaba que lo había escrito mal, por eso se lo volví a pedir. Ah, bueno, pero es que no te deja entrar, entonces hay que escribirle al profe Jason que no te deja entrar. Si usted se ven con el profe Jason, Señora, ustedes se ven hoy con el profe Jason. sí, hoy tenemos clase con él. Sí, él a veces se demora en contestarme. Si ustedes se ven y yo no los he visto, no les he escrito a ustedes, díganle a él dentro de la clase para que les colabore también con eso, porfa. Listo, a los que no pueden ingresar. ¿Quién de los que está conectado puede Bueno, ingresar señora. para hacerles el ejemplo de cómo se cambia la contraseña? Bueno, vamos a hacerlo con el mío. Este es el mío. Voy a darle siguiente. Voy a darle siguiente. Este es mi correo institucional, miren. Cuando está funcionando normal, pasó eso. Les pide el usuario, les pide la contraseña y les dan siguiente. Les va a aparecer cuando ingresan por primera vez, les aparece como un cuadro con un diálogo y les dice que deben aceptar las condiciones que les colocan ahí. Entonces usted le dan a aceptar y los va a dejar entrar directamente aquí a esta página en la que estoy ahorita. Obviamente no les va a aparecer acá nada porque esos son los mensajes que me han llegado a mí, ¿no? Que les va a aparecer en blanco. Por acá les aparece como un dibujito para explicarles por encima cómo se trabaja con Gmail. Se le dan en la X y ya. ¿Cómo se cambia la contraseña? Yo voy acá donde dice Google y donde aparece la primera letra de mi correo. Lo voy a dar acá donde dice administra tu cuenta de Google. Le doy acá donde dice seguridad. Bajo la pestaña, le doy donde dice contraseña. Aquí me va a pedir la contraseña con la que ingresé al correo por primera vez. Recuerden que la contraseña de ustedes es institucional la primera vez. Le dan en siguiente. Aquí les va a pedir la contraseña nueva. Aquí les va a decir que confirmen la contraseña nueva y debe ser igual acá y debe ser igual acá para que se los deje hacer. Cuando escriban la contraseña que sea la misma acá como acá, le dan cambiar contraseña. Él va a cargar y les va a devolver a esta página atrás donde estaban ahorita. Después que ya cargue, les va a volver a esta página. Ahí los va a ubicar otra vez. Lo otro que les decía, ustedes quieren saber si de pronto se me quedó abierto el correo en algún lugar. Aquí les va a aparecer dónde está abierto el correo y en qué municipio o dónde está abierto. Aquí les va a aparecer en tus dispositivos. ¿Tienen alguna pregunta? Se nos está acabando la clase. ¿Volvemos o entendieron todo? Nos queda menos de un minuto. No estuvo claro. ¿Todo claro? ¿Seguros? Sí, se escuchó bien. Sí, listo. Entonces ya saben que ya van 2 notas. La última nota del primer periodo, que es la del correo, que no me la han hecho, y esta que me la deben entregar para este fin de semana. ¿Listo? Bueno, chao entonces, ya se nos va a acabar el tiempo. Enfrente de la mano levantada, ¿tienes pregunta?